más recapitulando, recuerden que la glucogénesis, ¿en qué etapa de la alimentación se genera? ¿Cuando nosotros estamos en ayuno o cuando acabamos de comer? Cuando estamos en ayuno. Exacto. No, cuando acabamos de comer. Ujú. Sí. ¿Por qué? Porque en ese momento tenemos disponible glucosa en todo el cuerpo. Ujú. Entonces, en ese momento, la glucosa que ya utilizamos para generar la energía que necesitamos, el resto no la vamos a utilizar de manera aguda en ese momento, sino que la vamos a almacenar en forma de glucógeno. Y la glucogénesis es justamente la formación de glucógeno a partir de esa glucosa sobrante. Ujú. Bueno, Sí. entonces, recuerden que la glucogénesis, ¿en dónde se lleva a cabo? ¿En qué órgano? ¿En el hígado? Exacto. Y todo esto lo podemos lograr gracias a la glucosinasa o exocinasa cuando estamos en músculo. ¿En qué otro órgano se puede llevar a cabo la glucogénesis? ¿Músculo? Exacto, en músculo. Entonces, recuerden que el primer paso es convertir entonces la glucosa hacia glucosa 6-fosfato. Ujú. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Entonces, la glucosinasa es una exocinasa, pero en el hígado se llaman, bueno, pertenece a las exocinasas. Ujú. Pero específicamente la exocinasa que se encuentra en el hígado la llamamos glucosinasa. Entonces, la que se encuentra en músculo se llama exocinasa. No olviden esta parte. Ujú. Entonces, una vez que tenemos glucosa 6-fosfato, al igual que en la ruta de la glucólisis, ahora a través de la fosfoglucomutasa vamos a transferir el grupo fosfato de la glucosa del carbono número 6 hacia el carbono número 1. Por tanto, la glucosa 1-fosfato es la primera molécula que forma parte de la glucogénesis. Ujú. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Luego, posteriormente, como vemos aquí, la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 1-fosfato por la fosfoglucomutasa. Entonces, posteriormente, a través de la UDP glucógeno pirofosforilasa, lo que va a hacer es unir la UDP, que es uridín trifosfato, hacia la glucosa y generarnos dos fósforos inorgánicos. Es decir, esta UDP es una base nitrogenada con 3 fosfatos unidos. Entonces, esta parte, la base nitrogenada, es la que va a unirse a la glucosa, la uridina y un fosfato, y la glucosa ya tenía un fosfato. Entonces, a través de la unión de la glucosa con la UDP, generamos UDP glucosa y dos fosfatos inorgánicos, porque recuerden que solamente necesitamos uno de los fosfatos que tenía la UDP, la UTP, perdón. Ujú. Y es lo mismo que vemos en el esquema anterior. Ujú. Esto lo logramos entonces a la UDP pirofosforilasa. Luego, recuerden que para la síntesis de glucógeno necesitamos una proteína que se llama, ¿cómo se llama la proteína? A la que se le van a unir la glucosa UDP. La glucógeno sintasa. Esa es la enzima, pero ¿cuál va a ser su sustrato? Glucogenina. Exacto. La glucogenina entonces es una proteína a la que se le deben de unir a través de la glucogenosintasa otros 4 a 7 residuos de glucógeno. Ujú. Entonces, supongamos que nosotros tenemos aquí glucogenina. Ujú. Entonces, la glucogenosintasa
va a unirle a todas las glucogeninas que encuentre, le va a unir 4 moléculas de glucosa. Luego, ya que tiene 4 moléculas de glucosa, la glucógeno-sintasa es también capaz de empezarle a añadir más glucosas, más UDP glucosa, que sería el sustrato de la glucógeno-sintasa. Entonces comienza a añadirle más glucosas. ¿Y qué enlace va a formar? Si estamos formando enlaces lineales. Alfa 1,4. Exacto. Y entonces, necesitamos además de los enlaces 1,4, necesitamos otro tipo de enlaces que son los alfa 1,6. ¿Qué enzima es la que genera los enlaces alfa 1,6 en la glucogénesis? La enzima ramificadora. Exacto, la enzima ramificadora entonces genera enlaces alfa 1,6 entre el carbono 1 y en el carbono 6. Y así empezamos a formar ramas grandes de glucógeno, siempre con la glucogenina en el centro. Entonces acá se generan más ramas. ¿Ok? Ahora, Sí. en este mismo esquema podemos explicar la glucogenólisis. ¿En qué condición del organismo vamos a necesitar la glucogenólisis? ¿A qué le suena primero glucogenólisis? Destrucción de glucógeno y se va a ocupar en el ayuno, ¿no? Exacto. Si nosotros tenemos el glucógeno como una forma de reserva, en el caso que estemos en un ayuno prolongado, pues vamos a utilizar esta energía. Siempre primero vamos a utilizar la glucosa en sangre. Entonces, supongamos que tiene 30 minutos que comimos, agotamos la glucosa en sangre y en este momento empieza a activarse la glucogenólisis, que es romper estas cadenas de glucógeno para empezar a generar este, glucosa y mantener estables los niveles de glucosa en sangre. Para eso vamos a necesitar una enzima que se llama glucógeno pirofosforilasa. ¿Qué va a hacer la glucógeno pirofosforilasa? Nosotros tenemos el glucógeno de esta forma. Todo esto es el glucógeno. ¿Qué va a hacer la pirofosforilasa? Destruir el enlace. Exacto. Va a añadirle un fosfato a cada molécula y al irle añadiendo este fosfato a las moléculas, vamos a generar glucosa 1-fosfato. Entonces, si nosotros añadimos fosfato, pues se rompe este enlace y vamos generando moléculas solitas de glucosa. ¿Sí? Sí, profe, sobre los términos, a mí me confundí un poco porque sobre la glucogénesis, yo tenía notado que su objetivo era generar almacenes de glucógeno para, por ejemplo, cuando no comemos, hacer esa reserva. Entonces, ¿esto sucede en la glucogenólisis? No. La glucogénesis es la formación de glucógeno a partir de glucosa cuando acabamos de comer. Cuando estamos en ayuno, utilizamos la glucogenólisis, es decir, romper el glucógeno para generar glucosa. Ok, gracias. ¿Sí? Si alguien tiene duda, me interrumpen porque como estoy en el iPad no veo cuando levantan la mano en Zoom. Doc, ¿va a grabar la clase? Sí, permítame. Recording in progress. Listo. Entonces, una vez que tenemos las moléculas, empezamos a eliminar los residuos. ¿Qué tipo de enlace rompemos aquí?
a través de la glucógeno fosforilasa? Estos. ¿Qué tipo de enlaces son? Alfa 1,4. Ujú, exacto, enlaces 1,4. Una vez que nosotros, esto es lo mismo, esta imagen que vemos aquí es la misma que vemos aquí, pero obviamente con bolitas. Entonces, aquí empieza a actuar la pirofosforilasa, rompiendo los enlaces alfa 1,4, añadiendo un fosfato en el carbono 1 de cada molécula de glucosa. Entonces, una vez que nos quedan 4 residuos de glucosa unidos por enlace alfa 1,4, la glucano o glucógeno transferasa lo que hace es transferir los últimos 3 residuos hacia la rama adyacente. Entonces nos queda algo así, casi puro enlace alfa 1,4 y un enlace alfa 1,6. Entonces ya lo único que tenemos que romper es este enlace alfa 1,6. Esto lo logra la enzima desramificadora. Rompe el enlace alfa 1,6. Entonces ya una vez que rompimos este enlace, y así pasa con todos, o sea, si nosotros tuviéramos acá otra rama con alfa 1,6, una vez que quedaran 3, estos 3 los transferimos hacia esta rama y nos queda uno nada más. Entonces, el objetivo o cuando comienza a actuar la glucogenotransferasa es cuando tenemos muchas ramas que solamente tienen un residuo alfa 1,6. Entonces, ya solamente nos quedan puras ramitas que tienen enlace alfa 1,4. Y este enlace alfa 1,4, pues vemos que lo puede romper la glucogenofosforilasa. ¿Sí? Sí, yo tengo una duda. Sí. Si esos residuos que le quedan a la cadena pueden volver a hacer glucogenólisis. O sea, a ver, espera. ¿Te refieres a estos? Sí, Sí, o sea, de hecho el punto es eso. O sea, que solamente queda una cadena lineal. El objetivo de la glucogenotransferasa y de la desramificadora es romper el alfa 1,6 para que la glucógeno fosforilasa solamente se quede con enlaces alfa 1,4 y sabemos que los alfa 1,4 sí los puede romper la fosforilasa. Entonces va a empezar a romper todos estos enlaces. El objetivo es romper todos los enlaces para que solamente quede glucosa. Recuerda que cada una de estas bolitas es glucosa. Ajá. ok, sí, está bien, gracias. Obviamente no nos vamos a agotar todo el glucógeno, depende de las necesidades. Si nosotros, no sé, llevamos 2 horas de ayuno y ya estamos haciendo glucogenolisis, pero comemos ya algo, pues obviamente vamos a detener este proceso. ¿Por qué? Porque todo esto está regulado por las enzimas que se secretan, por las hormonas que se secretan en los periodos de ayuno y postprandiales. Cuando hablamos de postprandial nos referimos al momento en el que acabamos de comer. Entonces, básicamente lo que regula la actividad de todas las enzimas, tanto de la glucogénesis como glucogenolisis, son el AMP cíclico. Acá hay otra imagen que me gusta más. Esta. Entonces, si nosotros estamos en un estado postprandial, ¿qué vamos a secretar? ¿Glucagón, epinefrina o insulina? Insulina. Exacto, para aprovechar toda la glucosa que acabamos de consumir. Entonces, recuerden que si nosotros estamos en un estado postprandial, esto sería postprandial y esto sería ayuno. Y dependiendo de las necesidades que tenga el cuerpo, va a ser lo que vamos a sintetizar. Ahora, perdón, se me olvidó mencionarles. Estábamos en la glucogenólisis, ¿no? Entonces ya eliminamos todos los residuos y nos queda glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato es la que tenemos aquí, ya que rompimos todos los enlaces. Entonces, ¿qué necesitamos después? Acción de la fosfoglucomutasa. Recuerden que estas 2 flechitas indican que la reacción es reversible. Y posteriormente el último paso sería la transformación de glucosa 6-fosfato hacia glucosa para que pueda salir al torrente sanguíneo. ¿Qué enzima hace esta acción? Transformar glucosa 6-fosfato hacia glucosa.
La glucosa 6-fosfatasa. Exacto. ¿Y la glucosa 6-fosfatasa en qué órgano se encuentra? ¿De qué órgano estamos hablando? Del hígado. Exacto. Solo se encuentra en el hígado. Esta, a diferencia de las demás que se encuentran tanto en hígado y en músculo, la glucosa 6-fosfatasa solo se encuentra en hígado. Ujú. Entonces, déjenme aquí. Nosotros dentro de los hepatocitos, todas las células, pues tienen retículo endoplásmico, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos la enzima glucógeno 6-fosfatasa. Entonces, una vez que nosotros tenemos glucosa 6-fosfato, esta glucosa entra al retículo y la convertimos en glucosa nada más. Le quita el fosfato y solamente nos queda glucosa. Esta glucosa posteriormente se forman vesículas y son secretadas hacia el torrente sanguíneo. Pero esto solamente recuerden que la tiene el hígado. Entonces, la glucogenólisis la podemos hacer solamente en el hígado. Aunque el músculo puede utilizar el glucógeno, el músculo no libera el glucógeno en forma de glucosa. ¿A qué me refiero? Recuerden que dijimos que el glucógeno se almacena en dos órganos, en hígado y en... Músculo. Exacto. El músculo puede utilizar el glucógeno que tiene almacenado, pero solamente para él. No puede producir glucosa para el resto de los órganos. ¿Por qué? Porque no tenemos la glucógeno 6-fosfatasa. ¿Ok? Sí. Sí. Entonces, si nosotros estamos en un estado postprandial, lo que vamos a secretar es insulina. Ujú. Entonces, en este esquema se nos muestra que el aumento en la concentración de AMP cíclico inhibe la glucogenosintasa, pero la insulina inhibe el AMP cíclico. ¿Cómo hacemos esto? El AMP cíclico se genera a partir de una enzima que se llama adenilato ciclasa, que es esta que vemos aquí. Entonces, si nosotros si dijimos que el aumento del AMP cíclico inhibe a la glucogenosintasa, como vemos también aquí, o sea, un aumento del AMP cíclico produce una inactivación de la glucogenosintasa. Por tanto, no vamos a generar glucógeno. Pero esta adenilato ciclasa es inhibida por el receptor de insulina, como vemos aquí. Por tanto, si no está inhibida la glucogenosintasa, pues va a estar en su forma activa y vamos a generar glucógeno. ¿Sí? Está un poco confuso, pero vamos a repetirlo porque sí está un poquito confuso, ¿no? Sí. Sí. Bueno, vamos a intentar con el de glucagón, creo que es más fácil si entendemos cuándo está activo. Si nosotros estamos en ayuno, seguramente que están, no, todavía no llevan endocrino. Bueno, pero cuando nosotros estamos en ayuno secretamos una hormona que se llama glucagón. Ujú. O al contrario, si nosotros estamos, por ejemplo, haciendo ejercicio o estamos asustados, secretamos también epinefrina. Cualquiera de los dos nos va a activar a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa lo que hace es transformar el ATP en AMP cíclico. Ahora, el AMP cíclico lo que hace es activar y desactivar una serie de enzimas. Ujú. En el caso de la glucogenosintasa, recuerden que estamos ahorita en ayuno, ¿no? Entonces, se está activando la adenilato ciclasa, estamos produciendo AMP cíclico y el AMP cíclico, ¿qué hace en la glucogenosintasa de acuerdo a este esquema? La inhibe. Ajá, entonces, ¿qué parte de la, ya sea, qué estamos inhibiendo? ¿La glucogénesis o la glucogenólisis?
La glucogenólisis, ¿no? A ver, de nuevo. Estamos teniendo un aumento de AMP cíclico por el glucagón. Estamos en ayuno. Y el glucagón dijimos que aumenta el AMP cíclico, como vemos aquí también. El AMP cíclico, el aumento, produce inhibición de la glucógeno-sintasa. Si inhibimos la glucógeno-sintasa, ¿qué ruta metabólica estamos inhibiendo? La glucogénesis. Exacto. Recuerden que acá es glucogénesis. ¿Por qué necesitamos inhibir la glucogénesis? Porque no necesitamos generar reservas, al contrario, necesitamos utilizar esas reservas. Entonces, ya inhibimos esta parte, ¿no? Ahora, ese aumento del AMP cíclico tiene otras acciones. De acuerdo al esquema, ¿qué otra acción tiene de este lado? Pues en vez de activarlas, en vez de desactivarlas, se van a activar, ¿no? Exacto. O sea, hace las dos cosas al mismo tiempo. Tanto está inhibiendo la glucogénesis, tanto está estimulando la glucogenólisis. ¿A través de qué? De estimular a qué enzima. A la La glucógeno glucógeno fosforilasa. Exacto, como vemos aquí. El aumento de AMP produce activación, produce el cambio hacia la forma activa de la glucógeno fosforilasa. Entonces, si nosotros activamos la glucógeno fosforilasa, ¿qué acción va a estar haciendo esta enzima? Fosforila. Exacto. Ir rompiendo estos enlaces, ¿no? Alfa 1,4. Y también activa subsecuentemente a las demás enzimas, a las de ramificadora y a la glucogenotransferasa. Ujú. Entonces, a manera de resumen, para no hacernos tantas bolas, tenemos de un lado el ayuno, ¿no? Bueno, no, en este caso sería postprandial. Y en este lado ayuno. Postprandial, ¿qué hormona secretamos? Insulina. Insulina. Exacto. Entonces, quédense con que el glucagón aumenta el AMP cíclico. Y con que la insulina lo disminuye. Ujú. Entonces, ustedes ya saben que si hay un aumento de AMP, ¿qué vamos a producir? De este lado es genólisis. no, de este lado, Génesis. glucogénesis. Y de este lado, glucogeno. Exacto. Lisis, recuerden que es degradación y génesis es generación. Entonces, glucogénesis es generación de glucógeno. El nombre se los dice. Y glucogenólisis es degradación de glucógeno. ¿Ok? Sí, profe. Sí. Perfecto. Ahora, vamos con la gluconeogénesis. Bueno, la gluconeogénesis como tal es el proceso de formación de glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos. No se vayan a confundir con gluconeogénesis con glucogénesis. Esta es neogénesis. Ujú. Ahora, dijimos que nosotros estamos en un periodo de ayuno. Lo primero que hacemos es consumir la glucosa que tenemos en sangre. ¿Qué consumimos después de que consumimos la glucosa en sangre? ¿Cómo obtenemos glucosa después de que nos acabamos la que tenemos en sangre? Mediante Sí, ¿mediante la qué? la glucogenólisis, ¿no? Exacto. Utilizar el glucógeno que tenemos.
Ahora, después de que nos acabamos las reservas de glucógeno, entra en juego esta vía, la gluconeogénesis. De hecho, es la base, pero bueno, ahorita lo vemos, de muchas dietas para perder peso. ¿Por qué? Porque en este caso, ya que nos acabamos el glucógeno, igual es la base de cómo el ejercicio también nos hace bajar de peso. Porque una vez que nosotros nos acabamos el glucógeno hepático, entra en juego esta vía. Y esta vía utiliza ácidos grasos y proteínas. Además como productos además del lactato. Ujú. Entonces, esta vía se activa cuando se agota la glucosa sanguínea y el glucógeno hepático. ¿Qué órganos, alguien leyó, qué órganos pueden hacer gluconeogénesis? O sea, formar glucosa a partir de grasas, de aminoácidos o de productos de degradación de la glucosa. O si no, pues El- díganme. Ujú. ¿El no, qué? yo sabía que en el hígado y en los riñones, ¿no? Exacto, muy bien. Hígado y riñones. El riñón normalmente no trabaja tanto como el hígado. Ujú. Normalmente las dos vías están activas. Cuando nosotros ya llevamos varias horas de ayuno, por ejemplo en la noche, está activa tanto la glucogénesis, perdón, tanto la glucogenólisis como la gluconeogénesis, pero conforme se va acabando el glucógeno, pues solamente queda ya la vía de la gluconeogénesis. Ujú. De hecho, una de las razones por las cuales tenemos ese aliento en la mañana es porque uno de los productos que generamos aquí, pues son productos de fermentación. Ujú. Y eso también nos ocasiona el mal olor en la mañana, porque ya llevamos mucho tiempo en ayuno y empieza a activarse mucho esta vía. Ahora, uno de los tres productos que utilizamos entonces es glicerol, aminoácidos y lactato. ¿Los aminoácidos de dónde vienen? Eso ya ¿Proteínas? lo vimos. Exacto, de las proteínas. El glicerol todavía no lo vemos, pero se supone que ya leyeron el tema. ¿De dónde viene el glicerol? De los lípidos. Exacto. ¿Y de dónde viene el lactato? De la glucosa. Sí, exacto. El lactato viene de los eritrocitos. Eso todavía no lo ven. Y de otras células que carecen de mitocondrias. Además, en el músculo, recuerden que el músculo es capaz de hacer glucólisis anaerobia. Entonces el piruvato lo convertimos en lactato. Ujú. Entonces, a través de estos tres productos vamos a formar glucosa. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Primero vámonos por la ruta del ejemplo si tuviéramos lactato o piruvato. Ujú. Lo primero que tenemos que hacer, ¿recuerden qué ciclo es este? ¿Alguien lo ubica? De oxaloacetato, fosfenilpiruvato, piruvato. El ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Exacto. Entonces, la gluconeogénesis es la ruta inversa a la glucólisis. ¿Se acuerdan que cuando vimos glucólisis formábamos glucosa fosfato, luego fructosa difosfato, luego gliceraldehído 3-fosfato, glicerato, fosfenol y luego piruvato? ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces, justo la gluconeogénesis es la vía alterna, o sea, va en sentido contrario. A través de sustratos que participan en el ciclo de Krebs, vamos a generar glucosa. Ujú. Entonces, vamos a partir de la suposición que tenemos lactato, ¿no? Estamos haciendo mucho ejercicio, ya nos agotamos la glucosa en sangre, ya agotamos el glucógeno hepático y ahora necesitamos generar más glucosa para seguir haciendo ejercicio. Pero dijimos que nuestros músculos carecen pueden hacer glucólisis anaerobia. Entonces nuestros músculos están utilizando glucosa y formando lactato.
Entonces este lactato lo vamos a convertir en glucosa para seguir generando energía. El primer paso entonces, partiendo del lactato, es la síntesis de fosfonolpiruvato, que es esta molécula que vemos aquí. Ujú. Entonces, ¿cómo lo logramos? A través de dos enzimas. Primero, el piruvato lo convertimos en oxaloacetato. ¿Mm? A través de la piruvato carboxilasa. ¿Ok? Ahora, ¿qué hicimos aquí? Gastamos, a diferencia de la glucólisis, en la que nosotros generamos ATP a través de una inversión, la gluconeogénesis es una pérdida de energía. ¿Por qué? Porque generamos una molécula de glucosa, pero invertimos 5 moléculas de alta energía. Aquí gastamos un ATP, 2, 3, 4 y 5 ATPs. Ujú. Bueno, 5 ATPs y un GTP. Entonces, a través de la piruvato carboxilasa que utiliza como cofactor la biotina, formamos oxaloacetato. Y posteriormente este oxaloacetato lo vamos a descarboxilar. Es decir, primero lo carboxilamos, le añadimos una molécula de CO2 y después, a través de otro gasto de energía, en este caso de GTP, lo descarboxilamos y formamos fosfonolpiruvato. Ujú. Entonces, es lo que vemos aquí. Piruvato lo convertimos en oxaloacetato y luego el oxaloacetato en fosfonolpiruvato. Gastamos un ATP y un GTP. ¿Sí? ¿Puede Es volver a nada más lo repetirlo? inverso al ciclo de Krebs. ¿Perdón? ¿Puede volver a repetirlo, por favor? El Ujú. piruvato y, bueno, eso. Sí. El piruvato a través de la piruvato carboxilasa, pues si es una carboxilasa, ¿qué va a hacer? Le va a añadir una molécula de CO2, que es esta que vemos aquí. Luego, una vez que le añadió la molécula, formamos oxaloacetato. Luego, este oxaloacetato va a reaccionar con la fosfonolpiruvato carboxicinasa, que va a utilizar GTP como energía en vez de ATP y va a descarboxilar el oxaloacetato y lo va a convertir en fosfonolpiruvato. O sea, vuelve a tener 3 átomos de carbono, igual que el piruvato, pero en diferente conformación. Ujú. Que es lo mismo que vemos aquí. Piruvato, oxaloacetato a fosfonolpiruvato. ¿Sí? Y se gasta solamente un ATP, ¿verdad? Bueno, se Sí. convierte a GDP. Un ATP y un GTP. Ok, gracias. Que para términos energéticos es lo mismo. Utilizamos 2 moléculas de alta energía. De nada. Entonces, recuerden que el oxaloacetato, perdón, que el piruvato sí puede traspasar la membrana mitocondrial. Todo esto está dentro de la mitocondria. Ajá. Entonces aquí tenemos la célula, aquí está el núcleo y aquí está una mitocondria. Aquí es donde formamos el fosfonolpiruvato y el oxaloacetato. Entonces, este oxaloacetato, para que pueda salir, ¿qué lanzadera vamos a utilizar? Que ya la vimos. De malato espartato. Exacto, utiliza la lanzadera malato-aspartato, puede salir como oxaloacetato y ya en el citosol se transforma en fosfonolpiruvato. ¿Sí? Sí. Ujú. Entonces recuerden, primero convertimos el oxaloacetato a malato en la lanzadera, el malato sale, el malato se convierte en oxaloacetato y el oxaloacetato se convierte en fosfonolpiruvato. Ujú. Ahora, después de este proceso, recuerden, esto lo mencionamos porque aquí se utilizan enzimas específicas que solamente se encuentran en riñón y en hígado, porque recuerden que estas reacciones eran irreversibles, ¿no?
o sea, la de fosfenol a piruvato. Entonces necesitamos utilizar estas enzimas, que es la piruvato carboxilasa y la PEP carboxicinasa, para convertirlo en fosfenol piruvato. Porque de manera normal, en cualquier otra célula esto no podría ser posible. ¿Por qué? Porque estas reacciones ya son irreversibles y no podemos volver de piruvato hacia glucosa. Por eso, en el hígado y en el riñón tenemos estas dos enzimas, la piruvato carboxilasa y la fosfenol piruvato carboxicinasa, para poder saltarnos estos pasos de que son irreversibles. Cuando hablamos de que son irreversibles nos referimos a que si nosotros, por ejemplo, vámonos a esta parte, tenemos glicerato 3-fosfato, podemos irnos hacia arriba o hacia abajo, y esto sucede en cualquier célula. O sea, la enzima que cataliza la reacción de glicerato 3-fosfato hacia glicerato 1,3-difosfato o hacia glicerato 2-fosfato puede hacerlo tanto en esta dirección como en esta dirección. A eso nos referimos cuando es reversible. ¿Ok? Como tal, la formación de piruvato oxalacetato no es reversible por la misma enzima. Pero en hígado y en riñón tenemos otras enzimas que sí pueden convertirla. Y esto no quiere decir que sea, o sea, sí me explico cuando digo que no es reversible. Cuando hablamos de que no es reversible, hablamos de que la misma enzima no puede catalizar la reacción de arriba hacia abajo, como en este caso, como en el que vemos aquí. Pero otra enzima sí lo puede hacer. ¿Sí me explico? Sí. Sí, Ok. Bueno, entonces a partir de Estas este dos enzimas son las PIP carboxinasa y el piruvato carboxinasa. exacto, estas dos. Ahorita en otro esquema les marqué cuáles son las enzimas clave. Pero ahorita quiero que, o sea, que entiendan el proceso. ¿Mm? Entonces, a partir de este punto que ya tenemos fosfonol piruvato, ¿qué distinguen en las demás reacciones? Si dijimos que esta reacción va hacia arriba, ¿qué logran distinguir en estas reacciones de fosfonol hacia gliceraldehído 3-fosfato? Que son reversibles. Exacto. Entonces, esto lo puede hacer ya cualquier, bueno, no cualquier célula porque necesitamos haber formado esto, pero lo que voy es que en este proceso ya no necesitamos como enzimas específicas, son las mismas que utilizamos en la glucogenólisis, perdón, en la glucólisis. Ujú. Entonces, recuerden que en la glucólisis formábamos glucosa, luego fructosa, luego gliceraldehído, ¿sí se acuerdan? sí, Entonces, en este caso, pues es lo mismo, nada más en sentido inverso. Fosfonol a glicerato, luego glicerato 3-fosfato, luego glicerato 1,3. Estas no se las van a preguntar jamás. O sea, estas enzimas que son reversibles. Ajá. En lo que quiero que se enfoque son en las que son irreversibles, que utilizamos otros tipo de enzimas, que es la PEP carboxicinasa y piruvato carboxilasa. Entonces, a partir de este punto de fosfonol piruvato, pues nada más va en sentido contrario a la glucólisis. Primero formamos glicerato, luego gliceraldehído 3-fosfato y en este punto utilizamos una segunda enzima. Ujú. Recuerden que hasta este punto todavía es reversible, ¿no? Hasta gliceraldehído 3-fosfato. Luego, de gliceraldehído 3-fosfato formamos fructuosa 1,6-difosfato. ¿Qué notan en el paso de fructuosa 6-fosfato hacia fructuosa 1,6-difosfato? ¿Solo es en un sentido? ¿Mande? O ¿Qué sea, en la explico? glucólisis, ajá, que va en un solo sentido. En la glucólisis, ¿se acuerdan que teníamos fructosa 6-fosfato y luego a través de la fosfofructosinasa 1 formábamos fructosa 1,6-difosfato? Y que dijimos sí, que era la primera reacción irreversible de la glucólisis. Entonces,
esta transformación ya no podemos seguir avanzando hacia arriba, porque esta reacción que cataliza la fosfofructosinasa es irreversible. Por tanto, vamos a utilizar una vía alterna, que es esta enzima, entonces la tiene tanto el hígado como el riñón. Y esta vía alterna es la utilización de fructuosa difosfato fosfatasa. Entonces, a través de esta enzima le quitamos un fósforo y formamos ahora sí fructuosa fosfato. ¿Ok? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, en este punto, pues ya otra vez vuelve a ser reversible, lo convertimos esta fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato, y esta glucosa 6-fosfato a través de la fosfatasa le quitamos le quitamos el fosfato y formamos glucosa. Y ya esta glucosa sale al torrente sanguíneo. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Entonces, por eso que nosotros, a pesar de que tengamos ya poco glucógeno en el hígado, podemos seguir utilizando energía a través de la formación de lactato. Ahora, en el caso de los ácidos grasos es súper sencillo, lo difícil era esta parte. Realmente con los ácidos grasos es aún más sencillo porque recuerden que la forma en la que nosotros almacenamos energía es a través de los adipocitos y glucógeno. En los adipocitos tenemos una molécula que se llaman triglicéridos, que es un glicerol con 3 cadenas de ácidos grasos. Entonces, al nosotros romper esta cadena, nos queda un glicerol con 3 ácidos grasos. Ujú. Entonces, este glicerol es el que es capaz de entrar hacia la gluconeogénesis. Entonces, a través de una enzima que se llama fosfato dihidroxiacetona, formamos gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? Y el gliceraldehído 3-fosfato, pues ya sabemos cuál es su fin. Lo convertimos a fructosa 1,6-difosfato, luego a través de la fructosa difosfato fosfatasa hacia fructosa 6-fosfato, luego glucosa 6-fosfato y luego glucosa. Entonces, de esta manera utilizamos grasas para generar glucosa. Y esta glucosa se va a ir hacia glucólisis, hacia ciclo de Krebs y seguir generando más energía. ¿Sí? Esto es todavía más sencillo. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, ¿cuáles son las 3 enzimas que necesitamos para poder para poder generar la glucogénesis, que solamente se encuentran en hígado y en riñón? La piruvato carboxilasa, la pep-carbocinasa y la fructosa disfosfato, ¿no? Exacto, exacto. ¿Por qué? Estas no sirven para deshacer las reacciones que son irreversibles. Entonces, en el glicerol, pues es súper fácil, ¿no? De glicerol lo convertimos a gliceraldehído 3-fosfato y pues ya sigue la ruta. Y en el caso de los aminoácidos, pues es lo mismo. Algunos aminoácidos, al romperlos, supongamos que el aminoácido es como toda esta estructura, ¿no? Y una parte, al romperla, generamos oxaloacetato. El oxaloacetato, lo mismo. Se forma fosfonilpiruvato, luego toda la ruta que ya vimos. Ujú. ¿Sí quedó bien claro la gluconeogénesis? Sí. Entonces, si nosotros estamos haciendo un ayuno muy prolongado, lo que hacemos es estimular la gluconeogénesis. Por ejemplo, ¿han escuchado de las famosas dietas keto? No. ¿Los ayunos Bueno, sí, intermitentes o algo así? Los ayunos el prolongados, ayuno ¿no? también tiene base aquí, pero no tanto como las dietas keto. Entonces, en las ¿Sí? dietas keto lo que hacen los pacientes es no comer carbohidratos, solamente comen proteínas y grasas. Entonces, si no estamos ganando glucosa a través de
carbohidratos, ¿cómo vamos a ganar glucosa? A través de proteínas y grasas. Entonces, lo que hacen es, si no estás comiendo carbohidratos, agotas todo tu glucógeno que tienes en hígado y haces que tu cuerpo haga gluconeogénesis. Entonces empiezas a degradar toda la grasa que tienes almacenada y utilizas el glicerol para formar glucosa. Y así es como bajan de peso. Ok, yo tengo una duda. Sí. En esta ruta solo se hace gasto energético, ¿verdad? O sea, sí hay gasto, pero también hay ganancia, porque recuerda que, pero no tanto como en la glucólisis. ¿Te acuerdas que en todo el metabolismo aerobio, una sola molécula de glucosa nos generaba 30 ATPs? Sí. En este caso, pues solamente vamos a generar menos, ¿no? Aproximadamente 25. No es un número exacto, ¿eh? Es un aproximado, porque dependiendo qué enzimas utilices. Pero bueno, al final de cuentas, estás generando glucosa y esta glucosa se va a ir hacia glucólisis, ¿no? Entonces vas a generar energía también, pero vas a generar menos energía porque invertiste más, a diferencia de si consumes carbohidratos, que la ganancia va a ser más porque no estás invirtiendo tanta energía para generar ATP. Ah, ok, sí, ya entendí, gracias. Ujú. Yo tengo una ¿Alguien duda. más? Sí, dime. Perdón, Bueno, no en sé. la clase de metabolismo de carbohidratos nos Ajá. dijo que los carbohidratos se separaban en celulosa o en glucógeno, ¿no? Entonces ahorita nos dijo que en las dietas keto, que no tenías carbohidratos, bueno, no consumías carbohidratos, no funcionan los carbohidratos de la carne, o sea, no pasaría lo mismo. Sí, pero es menor la proporción. No es lo mismo consumir tiene muchísimo más carbohidratos, las frutas o los panes o los arroces o las pastas que la carne. Entonces, si tú consumes ¿sí recuerdas que te habíamos dicho que el 60% de los carbohidratos venían de origen vegetal Sí. y solamente el 40% venían de origen animal? Entonces, esos pocos carbohidratos que tú estás consumiendo del glucógeno que tiene la carne, los vas a utilizar para la glucólisis, pero no te va Ah, a quedar suficiente glucosa sobrante para hacer glucogénesis. ok, ok. Sí, Ujú. De gracias. esas se supone que sí, de nada, es la base de esas dietas. O por ejemplo, las personas que son diabéticas, eh, como no puede entrar la insulina, tal vez me estoy saliendo un poquito, pero les va a servir tal vez en un futuro. El tejido adiposo y el músculo son tejidos insulino dependientes. Quiere decir que necesitamos insulina para que entre la glucosa. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente con diabetes tipo 2, hay una deficiencia para que entre la glucosa a las células. Ujú. Entonces, pese a que nosotros tenemos en sangre mucha glucosa, como hay poca insulina, no puede entrar hacia el tejido adiposo y hacia el músculo. Entonces, estas células lo interpretan como que no tienes glucosa. Entonces, empiezan a desencadenar la gluconeogénesis para producir glucosa a partir de aminoácidos en el caso del músculo o de grasa en el caso del tejido adiposo. Y eso, al contrario, hace algo malo porque hace que haya todavía más glucosa y hace que generemos, por ejemplo, cetonas, que son tóxicas para el organismo. Y entonces, bueno, pero entonces el músculo no puede usar el glucagón que tiene almacenado. Sí, pero después de que se acaba, empieza a utilizar las mismas proteínas que tiene el músculo. Ah, ok, ok, sí, ya entendí, gracias. También es por eso que si nosotros hacemos una dieta sin hacer ejercicio, pues empezamos a perder tanto grasa como músculo. Por eso es que se tiene que hacer el ejercicio junto con la dieta, porque si no pierdes ambos, pierdes también masa muscular.
porque el organismo no regula si vas a gastar grasas o si vas a gastar proteínas. El organismo empieza a gastar los dos de igual manera. Pero en esos casos, no primero se gasta la glucosa y al final el músculo. Ah, sí, pero ya que se gasta la glucosa, empiezas a gastar ambos, tanto músculo como grasa. Ok. Bueno, Por ejemplo, y en este tipo de casos de que ya hay bastante glucosa en sangre, por lo mismo de que no tenemos la insulina y le administran más glucosa, ¿qué pasa? pues si aumenta todavía más la glucosa, empezamos a generar algo que se llama estado hiperosmolar. Mm, ¿Se acuerdan cuando vimos electrolitos que la osmolaridad era el paso de agua, bueno, que eran los solutos activos en una solución? Sí. Entonces, si nosotros aumentamos la cantidad de solutos, ya sea sodio o glucosa, que son los principales solutos de la sangre, empieza a jalar agua desde las células hacia el torrente sanguíneo. Entonces, el paciente está deshidratado. Lo que tenemos que hacer es meterle líquido para tratar de disolver toda esa glucosa que está y darle insulina para que la glucosa entre al tejido adiposo y ese músculo. No sé si esa era tu duda. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, en este esquema es lo mismo, pero el Harper como que da un poco más de miedo ver los esquemas, ¿no? Pero es lo mismo que hemos visto. Entonces, recuerden, esto de propionato son aminoácidos, es lo mismo. Nada más que en algunas especies animales se les llaman propionato, pero son aminoácidos para términos prácticos. Entonces, primero recuerden que aquí nada más quería recalcar las enzimas clave, ¿no? Que dijimos que la primera es la piruvato carboxilasa, que transforma el piruvato en oxaloacetato y utilizamos la lanzadera malatoaspartato. Entonces generamos oxaloacetato, el oxaloacetato lo oxidamos, luego formamos malato, lo reducimos, formamos oxaloacetato y la fosfoenol piruvato carboxicinasa a través del gasto de GTP producimos fosfoenol piruvato. Ajá. Esto a partir de lactato, si estamos utilizando lactato, si estamos utilizando proteínas, los aminoácidos se convierten en oxaloacetato en el ciclo. Aquí dijimos que la reacción en este punto es reversible y que para convertir la fructosa 1,3-bifosfato hacia fructosa 6-fosfato utilizamos la fructosa 1,6-bifosfatasa. Estos cuadritos que están en amarillo son las enzimas clave que solamente se encuentran en el hígado para poder producir la gluconeogénesis. Estas 4. Y simplemente aquí te señalo los reguladores, ¿no? Que casi en todos los casos es AMP. Pero nada más, por ejemplo, veamos aquí, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, estamos en ayuno, ¿no? Entonces en ayuno estamos generando glucagón, ¿no? El glucagón hace que aumente el AMP cíclico. Si aumenta el AMP cíclico, no deja que inhiba a la fructosa 1,6-bifosfatasa y estamos de alguna manera activando la vía de la gluconeogénesis y generando glucosa. ¿Alguien tiene una duda con gluconeogénesis? No, A ver, entonces de nuevo, glucólisis, ¿qué es? La ruptura de glucógeno, No, glucólisis. de Es la, glucosa, perdón. ¿Alguien iba a decir algo? Glucólisis fue lo primero que vimos. Sí, de glucosa, perdón, era la ruptura La de glucosa. degradación, ¿no? Ajá, para generar dos moléculas que son. piruvato y lactato. Dos moléculas de piruvato y el piruvato se va a lactato si es que no tenemos oxígeno. Si tenemos oxígeno se va hacia ciclo de Krebs. Ahora entonces, ¿qué es glucogénesis?
Formación de glucógeno por la El glucosa. glucógeno. Exacto. ¿En qué órgano se da la glucogénesis? En el hígado. Hígado. Y, Músculo. 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 exacto. Glucogenólisis, ¿qué es? Romper glucógeno para formar Romper glucosa. cadenas de glucógeno. Ujú. ¿Y en qué órgano se da la glucogenólisis? En el hígado hígado. y riñón. En el hígado. El riñón. Glucogenólisis solamente en hígado. Sí. Y gluconeogénesis, ¿qué es? La Formar formación de glucosa glucógeno a partir a partir de sustancias que no lípidos. son glucosa, ¿no? Sería la Como que, producción de glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos. exacto. ¿Como cuáles? Lípidos. Los aminoácidos. Lípidos. Exacto. ¿Y en qué órgano se da la gluconeogénesis? Hígado y Hígado. riñones. Perfecto. Muy bien. Ahora, el ciclo de Cori es súper fácil. Es básicamente, recuerden que dijimos que el hígado almacenaba glucógeno, pero que no liberaba glucosa por falta de una enzima. ¿Qué enzima es esa? Para liberar glucosa. Glucosinasa. No, La glucosa 6-fosfato. fosfatasa. O sea, glucosa 6-fosfato es el sustrato y la enzima es glucosa 6-fosfatasa. Ajá. Entonces puede utilizar el glucógeno que tiene almacenado, pero no puede liberar la glucosa directamente hacia el torrente sanguíneo. Sí utilizamos su glucógeno, pero lo hacemos en forma a través del ciclo de Cori. Entonces el ciclo de Cori no es más que el transporte hacia el hígado o riñones, que son los que hacen la gluconeogénesis de lactato, formado por la glucólisis para la formación de glucosa. Suena complejo, pero básicamente es que nosotros tenemos aquí el músculo, ¿no? Y hagan de cuenta que estamos haciendo mucho ejercicio. Entonces tenemos pocas reservas de oxígeno. Ujú. Entonces empezamos a utilizar la ruta alterna al metabolismo aerobio, que es el metabolismo anaerobio. En el metabolismo anaerobio, ¿qué producto producimos? El lactato. Exacto. Y antes del lactato producimos piruvato. Producimos esos dos. Si tenemos oxígeno, el piruvato se va a ir a ese ciclo de Krebs. Pero si estamos haciendo un ejercicio muy extenuante y agotamos el oxígeno, vamos a formar lactato. Ujú. Entonces, lo que nos dice esta ruta es que lo que nos dice la definición es que estamos utilizando el glucógeno que tenemos almacenado en el músculo, estamos haciendo glucólisis, estamos formando lactato y piruvato, primero piruvato y luego lactato, y que estos dos productos se van a ir hacia los órganos que hacen gluconeogénesis, que dijimos que son ¿cuáles? El hígado y los riñones. Exacto. Y al irse ahí, ya esos órganos pueden producir glucosa. Entonces, indirectamente sí estamos utilizando el glucógeno que tiene el músculo, pero no lo liberamos en forma de glucosa, sino que liberamos lactato hacia la sangre, el lactato se convierte en piruvato por esta vía que ya habíamos visto, que ya nos la sabemos y no la vamos a repetir, y formamos glucosa. O si tenemos piruvato, igual se va hacia la sangre, piruvato lo conformamos también en glucosa, o a través de la transaminación producimos alanina, o sea, agregamos un grupo amina al piruvato y formamos alanina. La alanina se va hacia la sangre, producimos dijimos que la alanina es un aminoácido y que los aminoácidos también entran al ciclo de Krebs y posteriormente formamos piruvato y posteriormente formamos glucosa. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, en este proceso también formamos la urea. Entonces la urea también se empieza a formar cuando nosotros estamos en inanición.
Esto quiere decir que no hemos comido. Si no hemos comido, empezamos a utilizar esta ruta y empezamos a formar urea. Además de los cuerpos cetónicos, también empezamos a acumular urea. Entonces, ¿sí está claro el ciclo de Cori? Entonces ya podemos entender el texto, ¿no? El transporte hacia el hígado y riñones desde el músculo estriado, o esto también lo puede hacer el eritrocito, de lactato o piruvato formado de la glucólisis para su transformación posterior en glucosa. ¿Sí? ¿O no? Sí. Ya es la última vía, la vía de las pentosas fosfato. La vía de las pentosas fosfato es una vía alterna en la que no generamos energía, sino que generamos otros productos a través de la glucosa. Entonces, por definición, nos dice que la vía de las pentosas fosfato constituye una vía alternativa para la oxidación de la glucosa. Y a diferencia de la glucólisis, recuerden que en la glucólisis utilizábamos NADH, ¿no? En la vía de las pentosas fosfato vamos a utilizar NADPH. O sea, tiene un fosfato más en vez de NAD. Y el objetivo de esta vía es mantener el glutatión oxidado y generar productos para la síntesis de bases nitrogenadas. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto seguramente ya llevaron en algún momento o vieron en algún momento en biología que la estructura del ADN tiene una base nitrogenada y una pentosa? Sí. Sí, Y que se une, ¿no? Esta es adenina con, no me acuerdo, creo que es timina, ¿no? Bueno, X. Guanina sí me acuerdo que es con citosina. Ajá. Entonces, esta base que tiene aquí justo proviene de la glucosa, es una pentosa. Entonces, la glucosa también nos sirve para formar estas bases. Y recuerden que el NAD, tanto el NAD como el NADPH, son productos de oxidorreducción. Entonces, dentro del eritrocito, recuerden que transportamos hemoglobina y que una de las moléculas que tenemos ahí es el hierro. Entonces, este hierro necesita mantenerse en su forma oxidada, porque si no genera productos de radicales libres y empieza a dañar al eritrocito. Entonces, para mantenerlo en su forma oxidada mientras va transportándose, necesitamos el NADPH. ¿Ok? Entonces, estos dos son las utilidades que tiene la vía de las pentosas fosfato. Formar NADPH y formar las pentosas para las bases nitrogenadas. Este NADPH oxida al glutatión y el glutatión oxida al hierro y lo mantenemos en su forma, no me acuerdo si es férrica, a ver, perdón, férrica, la ferrosa es con 3. Pero bueno, para términos prácticos, mantener oxidado el glutatión. ¿Ok? ¿Sí todo claro hasta aquí? sí. Bueno. Entonces, esta es la vía de las pentosas fosfato. Parece un poco compleja, pero básicamente a través de la vía de las pentosas fosfato vamos a iniciar con 3 moléculas de glucosa y vamos a terminar con 2 moléculas de glucosa y media molécula de... Perdón, vamos a terminar con 3 moléculas de CO2, que serían estas que vemos aquí. Y 3 moléculas de 5 carbonos, que son estas que vemos aquí. Para que después se reordenen
y terminemos nuevamente con 2 moléculas de glucosa con 6 átomos de carbono y un intermediario, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, para toda esta vía, recuerden que vamos a iniciar con 3 moléculas de glucosa, porque si lo vemos como de manera individual cada glucosa, pues es más difícil de entenderlo. Inicialmente, si las 3 siguen el mismo proceso. Estas 3 moléculas van a seguir el mismo proceso. A partir de este punto, esta parte de la ruta metabólica la llamamos vía oxidativa o reversible. Entonces, la segunda, ¿cómo se llamaría? ¿Reducida o no reversible? Ajá, o no oxidativa también se llama. O no reversible. Ujú. Entonces, en la primera fase, oxidamos la glucosa para formar NAD reducido, NADPH. Entonces, lo que vemos aquí es que esta enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, lo que hace es utilizar el NADP como cofactor y oxidar la glucosa. Entonces le quitamos un hidrogenión a la glucosa y formamos NAD reducido. Ujú. Oxidamos la glucosa, reducimos el NAD. Y por la acción de esta enzima nos queda algo que se llama 6-fosfogluconato. Sigue teniendo 6 átomos de carbono. Este 6-fosfogluconato va a actuar una enzima que se llama fosfogluconato deshidrogenasa. Y lo que va a hacer, pues como su nombre lo indica, otra vez, además de oxidar esta enzima, además de oxidar el fosfogluconato, a través de NADP, también va a quitarle una molécula de CO2. ¿Todo bien hasta ahí? ¿O alguien no entendió alguna ¿No parte? puedo repetirlo? Entonces, el proceso se inicia con 3 moléculas de glucosa y termina con, habían dicho que con 2, creo, ¿no? Sí, o sea, iniciamos con 3 moléculas de glucosa, generamos 3 CO2, 3 moléculas de 5 átomos de carbono, y ahorita vemos lo demás. Esta es la parte entonces oxidativa, ¿vale? Sí. Ujú. Entonces, esto pasa en las mismas 3 moléculas. Entonces, una vez que le quitamos el átomo de carbono, generamos 6 moléculas de NADPH. Estas no nos sirven para entrar a la cadena de transporte de electrones. Dijimos que lo que nos servían era ¿para qué? Mantener oxidado el qué. ¿Qué molécula? Que está en el eritrocito. El hierro. Ah, pero a través de una molécula que se llamaba glutatión. Y glutatión. Esta actúa sobre el glutatión y el glutatión ya actúa sobre el hierro. Ujú. Entonces, después de este proceso nos quedan 3 moléculas, que es la ribulosa 5-fosfato. ¿Ok? Hasta este punto todas las reacciones son la misma. Aquí es cuando se pone un poco más complejo. ¿Por qué? Porque cada molécula va a tener una ruta diferente. Si nos vamos al otro esquema, el otro esquema nos explica qué es lo que pasa solo con 2 moléculas. Entonces, supongamos que nosotros tomamos estas 2 moléculas para explicarlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos ribulosa 5-fosfato, que es esta que vemos aquí. ¿Ok? ¿Hasta este punto todo bien? Sí. ¿O no? Perfecto. Bueno. Aquí ya estamos en la parte no oxidativa o irreversible. Esta ribulosa 5-fosfato es el sustrato para 2 enzimas. Ujú. La primera de ellas es la ribulosa 5-fosfato 3 epimerasa. No les van a preguntar esto, no se preocupen. Solamente es para que lo entendamos. Entonces, la ribulosa 5-fosfato 3 epimerasa lo que hace es, si es una epimerasa, ¿qué va a hacer? Reordenar nada más todos los átomos y formar una molécula con las mismas moléculas, pero ordenadas de manera diferente. Eso es una epimerasa, ¿no? Entonces, a través de esta enzima generamos una molécula que se llama silulosa 5-fosfato.
La celulosa es una cetosa. ¿Ok? Ahora, otra enzima que puede actuar sobre la ribosa 5-fosfato es la ribosa 5-fosfato cetoisomerasa. Lo que hace esta enzima es cambiar de su forma aldosa la ribosa hacia la forma, perdón, de la forma, sí, cetosa hacia la forma aldosa. Entonces, convierte la ribulosa hacia ribosa 5-fosfato. Entonces, dijimos que actúan dos enzimas. La ribulosa 5-fosfato 3-hipomerasa la convierte en silulosa 5-fosfato y la ribosa 5-fosfato cetoisomerasa la convierte en ribosa 5-fosfato. ¿Hasta aquí todo bien? ¿O no? Sí, profe. Perfecto. Ahora, en este punto, la ribosa 5-fosfato ya puede irse hacia la síntesis de bases nitrogenadas. Dependiendo qué necesidades tenga el organismo, es hacia donde se va a ir. ¿Ok? Entonces, aquí ya utilizamos una glucosa para generar una base nitrogenada. Entonces, esto a través de, lo verán en genética, se le añade un nitrógeno y shalala. Y formamos, no sé, adenina, o timina, o guanina, citosina, cualquiera, a través de la ribosa 5-fosfato. Esta probablemente es la única que les lleguen a preguntar. Ribosa 5-fosfato forma la pentosa de la base nitrogenada. Ujú. Entonces es lo mismo que vemos aquí. Supongamos que ese fue el destino de esta ribosa, ¿no? ¿Sí me escuchan bien? Sí. 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 Es que me llegó un anuncio que está bien estable la conexión de internet. Entonces esta ribosa 5-fosfato ya se va hacia la síntesis de DNA o de RNA, dependiendo. Ahora, supongamos que el destino no es ese y que el destino es formar otros productos. Entonces, la otra opción que tenemos es que actúe una enzima que se llama transcetolasa. La transcetolasa lo que va a hacer es transferir 2 moléculas de carbono de la celulosa hacia la ribosa 5-fosfato. Recuerden que la celulosa es una cetosa y la aldosa es una, y nos los marca aquí, ¿no? Esto azulito nos está marcando que es una cetosa. Ajá. Le va a transferir estos 2 carbonos hacia la ribosa 5-fosfato y nos va a originar cedoheptulosa 7-fosfato. Cedoheptulosa 7-fosfato. Es decir, lo único que hizo es que al añadirle el grupo cetosa, transformó la aldosa en una cetosa. ¿Recuerdan que es la clasificación de los carbohidratos era si eran cetosas o aldosas? Sí. Entonces transferimos el carbono 1 y 2 de la celulosa 5-fosfato hacia la ribosa 5-fosfato y generamos cedoheptulosa 7-fosfato. Y esta celulosa se quedó con 3 átomos de carbono. Al quedarse con 3 átomos de carbono pasa a llamarse gliceraldehído 3-fosfato. Esta molécula pues ya la ubican, ¿no? ¿Con 3 moléculas de qué, perdón? De carbono. ¿Sabes que a la celulosa le quitamos 2? Ahí está. Sí. Y al quitárselos nos quedó gliceraldehído 3-fosfato. Ah, ok. Gracias. Entonces nos quedaron estas 2 moléculas, ¿no? La cedoheptulosa 7-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Ahora va a actuar otra enzima que se llama transaldolasa. La transaldolasa lo que va a hacer es transferir el carbono
1, 2 y 3, perdón, 1, 2 y 3 de la cedoheptulosa 7-fosfato al gliceraldehído. Ujú. No, no es cierto. Creo que solo transfiere un carbono. A ver, espérame. No, sí, estamos bien. Transfiere los 3 carbonos de la cedoheptulosa 7-fosfato al gliceraldehído y nos queda, si transferimos 3 al gliceraldehído 3-fosfato, nos queda una fructosa 6-fosfato. Ujú. Tenía 3 moléculas de carbono, le transferimos 3, nos queda una molécula de 6 carbonos, que es la fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Sí, Y como nos queda una molécula de 4 carbonos, esta molécula ahora se llama eritrosa 4-fosfato. ¿Todo bien hasta aquí? Entonces ya tenemos ahora 2 moléculas, ¿no? La fructosa 6-fosfato y la eritrosa 4-fosfato. Recuerden que dijimos que después de que iniciamos con 3 moléculas, vamos a quedarnos con 2 glucosas y un gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, esta fructosa 6-fosfato, pues después, que es esta misma que vemos aquí. Ujú. Aquí actuó la transcetolasa y luego la transaldolasa y después esta fructosa 6-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato. Y esa glucosa 6-fosfato puede ser utilizada para cualquier otra ruta metabólica de las que ya hemos visto. Pero dijimos que nos quedó también otra molécula que es la eritrosa 4-fosfato, que viene de esta molécula, de la segunda que formamos. ¿Sí? O ya se hicieron bolas. Un poquito. A ver. ¿En qué parte? Bueno, hasta aquí estábamos bien, que la celulosa le transfirió 2 átomos de carbono y nos quedó gliceraldehído 3-fosfato y cedoheptulosa 7-fosfato. ¿Hasta ahí todos bien? sí, Ujú. Sí. Entonces, después, esta cedoheptulosa a través de la transaldolasa va a transferirle estos 3 átomos de carbono al gliceraldehído 3-fosfato. Y entonces vamos a formar, ¿qué? Fructuosa 6-fosfato, por la unión de estos 3 átomos de carbono con estos 3, ¿sí? sí, Es lo mismo que vemos acá en el lado izquierdo. Dijimos que estamos ahorita hablando nada más de los dos, del destino de los 2 átomos de carbono. Perdón, de estas 2 moléculas. Ajá. Entonces, a partir de esta, formamos fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato se convierte después en glucosa 6-fosfato. Y nos quedó entonces el resto de esto, que fueron 4 carbonos. ¿Sí? Sí. Esos 4 carbonos se llaman eritrosa 4-fosfato, que es esta misma que vemos aquí. Es lo mismo, nada más que aquí está con las formas moleculares. Ujú. Ahora, ese fue el destino de estas 2 moléculas que formamos, que eran las ribulosas. Todavía nos falta hablar del destino de esta tercera. Otra transcetolasa lo que va a hacer es quitarle 2 carbonos a la ribulosa 5-fosfato, unírselos a la eritrosa y formar fructosa 6-fosfato. Esta fructosa después se va a convertir en glucosa y ya tenemos la segunda molécula de glucosa. Y si le quitamos 2 átomos de carbono a la ribulosa 5-fosfato, ¿qué nos queda? Una molécula con 3 átomos de carbono que se llama gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí?
Entonces, de esta manera, generamos NAD y generamos una fuente para poder sintetizar ácidos nucleicos. Y al final de cuentas nos quedamos de nuevo con 2 moléculas de glucosa, o sea, solamente perdimos una molécula de glucosa. Media, más bien, porque nos quedó gliceraldehído 3-fosfato, que es la mitad de una molécula de glucosa. ¿Sí? Sí. ¿O a alguien todavía no le quedó bien claro? A mí no me quedó muy claro lo que pasa con la última. ¿Recuerdas que, bueno, teníamos 2 moléculas de 5 carbonos, ¿no? Que son estas dos. Ajá. Después, esta molécula de 5 carbonos le pasa 2 a esta molécula y generamos entonces una molécula de 7 y una molécula de 3. Luego, esta molécula de 7 átomos de carbono le pasa 3 a la otra molécula y nos queda fructosa 6-fosfato y una de 4. Ahorita solo estamos hablando de estas dos. Entonces, la molécula de 6 carbonos pues ya se puede convertir nuevamente en glucosa y nos queda una de 4. Esta de 4 le faltan 2 moléculas para generar otra glucosa. Se las vamos a quitar a la tercera molécula de 5 átomos de carbono. Le quitamos 2 carbonos, nos queda gliceraldehído 3-fosfato y estos 2 carbonos se los unimos a la eritrosa 4-fosfato, nos queda una molécula de 6 átomos de carbono, que es la fructosa, que posteriormente se convierte en glucosa. Entonces el destino de la primera molécula, que fue la ribulosa, fue convertirse de nuevo en glucosa, el de la segunda también, y el de la tercera fue convertirse en gliceraldehído 3-fosfato, que sería lo mismo a decir que es media molécula de glucosa. De esta manera generamos bases nitrogenadas para la síntesis de DNA y generamos NADPH. No sé si ya queda un poquito más claro. No importa tanto que se aprendan esta ruta. Creo que es de la menos importante. Lo importante que tienen que entender es que al iniciar con 3 moléculas de glucosa, generamos 3 CO2. O sea, los productos, generamos 3 CO2, 6 moléculas de NADPH y al final nos quedamos con las mismas 2 moléculas de glucosa y un gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Sí. Y ya ese gliceraldehído 3-fosfato y la glucosa pues van a ser utilizadas dependiendo de las necesidades del cuerpo para gluconeogénesis, glucogenólisis, cualquiera. Y ya, terminamos con todas las rutas metabólicas.